Hoy trajimos un tema, bueno, a pedido, que lo dejamos colgado en la última entrevista, que es el tema de la duda. Y es un gran tema en la filosofía, porque es un motor de la filosofía. Es el origen quizá de la filosofía. Hay, según un autor que se llama Karl Jaspers, hay básicamente tres orígenes de la filosofía. Una es el asombro, la otra es la duda y el último las situaciones límites. Vos contabas hace un rato en el bloque anterior esta pregunta por la muerte, está ligada a las situaciones límite. Ver un paisaje descomunal nos genera asombro, o ver el cielo estrellado, y nos obliga a preguntarnos. La duda tiene más que ver con una mirada quizá introspectiva, es decir, hacia adentro, y motoriza, sin duda, motiva la reflexión filosófica. Y si hablamos de duda, tenemos que hablar de uno de los filósofos que usó la duda como método para filosofar, que es René Descartes. Yo acá tengo la última edición de 1950, un librito que me regaló el abuelo de Vale, el pastor Cervantes Polignano, que era el abuelo Cholo, que era un gran lector de filosofía. Bueno, ese libro ha nutrido esa cabeza y esa conciencia. Sí, y además, mirá, es de la revista, de la colección austral. Esto no existe más, están lleno de ácaros incluso, mirá, esto ya. Pero si hablamos de duda tenemos que hablar de Descartes. Descartes fue un filósofo, hablamos hace no mucho de Spinoza, que vivió unos años previos a Spinoza. Nació sobre el fin del siglo XVI, vivió principios del siglo XVII, y él justamente se plantea la duda como forma de pensar. Y en sus meditaciones, él dice, tenemos que llegar a un punto en que encontremos algo de lo que no se pueda dudar. Y esto es muy interesante. ¿Hay algo de lo que no se pueda dudar? ¿Qué pasa si de verdad nos ponemos a dudar? Claramente comprometemos toda nuestra existencia, ¿no? Porque ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Hablamos esto con alumnos y una de las alumnas me decía, ¿no seremos el sueño de alguien? Y esto le digo, vos sabés, le digo a esta alumna, que eso mismo se preguntó Descartes. ¿No seremos el sueño de alguien? ¿No estaremos en este momento más que en un sueño, en una pesadilla? Y en algún momento se va a despertar y nosotros nos esfumaremos. Y esto, que los mismos chicos me decían, es re flashero, ¿no? Es como re flashero. Y yo les decía, bueno, en filosofía hay que flashearla, porque te obliga, ¿no? Pensar cosas así tan locas, tan disparatadas. Y algún oyente seguro se estará riendo detrás de la radio pensando, ¿no? A mí se me había ocurrido esta idea y creí que estaba loco, ¿no? Pero es algo recurrente, pensar por ahí que quizás lo que estamos viviendo no es real. Entonces, claro, cuando empezamos a dudar, empezamos a comprometer todo lo que vivimos y lo que hacemos, y lo único que queda es revisar todo de nuevo. Para eso se necesita pensar con tranquilidad y poder hacerlo. Sacudir la estantería sin tirarla abajo, ¿no? Y por eso yo traje, para empezar a hablar de la duda, un fragmento de la meditación segunda de René Descartes, que si te parece la compartimos porque en sus palabras está mucho más clara que en las mías. Dice Descartes, en un libro escrito en el 1600, dice, la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y sin embargo no veo de qué manera voy a poder resolverlas, y como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, quedándome tan sorprendido que ni puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme en la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la mejor duda, como si supiese
que es absolutamente falso y continuaré siempre por ese camino hasta que encuentre algo que sea cierto. Es fuertísimo, ¿no? Dudar de todo hasta que encuentre algo que sea cierto. Y qué interesante ejercicio para hacer, ¿no? Qué interesante. Hay que animarse a la duda. Yo estoy seguro, completamente seguro, que absolutamente todas las personas tenemos dudas. El tema es si efectivamente nos animamos a plantearnos esas dudas y afrontarlas al estilo de Descartes, ¿no? Con la seriedad. Porque él dice, ya no me es posible olvidarlas. Una duda penetró en mi cabeza, ya no es posible olvidarla. Y me siento que estoy en aguas profundísimas. Dice, es muy lindo el texto, ¿no? Está bueno. Y dice, no puedo afirmar los pies ni nadar. Entonces acá, como para ir conversando, digo, cuando uno entra en la duda es como si entrara así, en un lugar en donde entra en aguas profundas y no hay donde apoyarse. Pero tampoco se puede nadar porque uno siente que no va para ningún lado. Bueno, es necesario, esto es sin duda. Y en estos tiempos más, Fernando. En estos tiempos dudar es clave. Porque es tanta la información que nos circula que si uno no se detiene y duda lo que está mirando, duda lo que está viendo, duda lo que está incluso sintiendo, no puede saber si hay algo de cierto detrás de todo eso. En esa cuestión hay dos preguntas que me surgieron. Grafiquémoslo con la información en este caso. Viene hacia nosotros y a partir de este planteo de la duda nosotros vamos hacia la información por un lado. Puede ser. Sí, sí. Hoy es tanto el flujo de información que si uno no tiene este filtro, se come cualquier verso. Y entonces la duda funciona como una especie de filtro. Para Descartes, la duda no era un objetivo en sí mismo, sino que era el método, el camino que lo iba a llevar a lo cierto. Que lo iba a llevar a lo cierto. Por eso yo siempre digo, planteándolo en un tema también, porque está muy vinculado a lo religioso, una fe que no se duda es una fe que no se ha creído de verdad. O sea, yo no sé si creo algo de verdad si jamás me planteé ninguna pregunta sobre eso. Pero hay que animarse, insisto. Con respecto a la información, uno prende la televisión, por ejemplo. El otro día hablábamos en casa de esto. Y escuchás la música de terror, ¿no? La pantalla que está en rojo vivo así y te ponen unas letras gigantes y uno empieza a tener sensaciones. Dice dólar a 40. Dólar a 40. Y uno empieza a tener sensaciones, si te entra un terror en el cuerpo, que yo me pregunto, ¿ese terror es real o es infundido? ¿Es mío? Y como dice Charlie, que lo citamos cada tanto, ¿será el gran filósofo argentino? Apaga el televisor, ¿viste? Cuando dice, si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. Está ese tema, raros peinados nuevos, ¿no? Dice, apaga el televisor, en los años 80 lo decía él. Y yo dije, hay que apagar el tele. Apago el tele y de golpe tenía una serenidad. El dólar seguiría a 40, ¿no? O sea, el caos está. Pero digo, lo que siento, lo que estoy sintiendo, ¿es lo que realmente siento o es lo que me están queriendo hacer sentir? Y eso es fundamental para poder, hablamos de la libertad hace poco, ser libre. Una persona que nunca duda de nada, ¿cómo va a conquistar su propia libertad? ¿Cómo va a vivir a partir de sí mismo si no tiene la posibilidad de preguntarse qué siente, qué quiere? ¿Es real? ¿Es cierto lo que me está pasando? ¿Es cierto lo que estoy pensando? ¿Las palabras con las que pienso, las imágenes con las que pienso, son mías o son prestadas? O peor, son inducidas. Hay un momento donde invita a la duda, al análisis de la duda, pero es la mayor certeza, que es el momento cuando uno se encuentra consigo mismo. Qué momento, ¿no? Descartes dice que él despertó.
que él en ese momento, es muy interesante, porque cuando a este filósofo René Descartes se le ocurren estas ideas, estaba calentándose en lo que hoy llamaríamos una salamandra, ¿no? Y estaba en la guerra. Él era soldado mercenario, lo habían contratado, y él no quiere salir, estaban en el pleno invierno, y no quiere salir de juerga con sus compañeros de guerra, y se queda calentándose las manos así en una salamandra y empieza a dudar, y empieza a pensar, ¿estaré yo recibiendo este calor? ¿Cómo sé que este calor está llegando a mi cuerpo? ¿Quién soy? ¿Qué es mi cuerpo? ¿Estoy yo adentro de mi cuerpo? Y se entró a delirar. Y fue un quiebre para su vida. Se dio cuenta que necesitaba algo cierto. Y que la única manera de llegar a una certeza, a la certeza de sí mismo, como vos estás diciendo, era dudar de todo. La única manera de encontrarse consigo mismo es animarse a hacerse todas las preguntas, animarse a afrontar las dudas. Pero guarda, porque si prestamos atención a esto, acá en este pasaje que yo leí, hay una profunda angustia también. Es decir, uno no puede afrontar la duda sin angustiarse. ¿Sí? Dudo de todo. ¿De qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Si dudo, pienso. Si pienso, existo. Eso dice Descartes. Pero en el medio hay un proceso muy angustiante. Porque estamos corriendo de un lado para el otro todo el tiempo. ¿No estaremos queriendo escapar de la angustia? Esto lo dice Darío Stanriver en un libro que vos citaste, el de Filosofía en 11 frases, ¿te acordás? Darío Stanriver dice, ¿no estaremos queriendo escapar de la angustia? De la angustia que nos produce una existencia que no entendemos. Nos metimos en aguas profundas, nos metimos en aguas profundas acá. Esto nos toca profundamente porque, de verdad, ¿cómo hacemos para plantearnos las dudas? Bueno, yo trabajo en una comunidad de fe, ¿no? en una iglesia, y yo siempre le digo a los chicos, porque a mí me habían enseñado que si uno dudaba no tenía fe. Y yo a los chicos con los que trabajo les digo, háganse todas las preguntas, porque ¿cómo saben que creen lo que creen si nunca lo dudaron? Si yo te digo esto es así, vos lo aceptás tal cual yo te lo digo, ¿es un pensamiento tuyo o es un pensamiento mío que yo te induje? Entonces ese encuentro consigo mismo del que vos hablás es un encuentro al que hay que animarse. La duda, que es propio del pensamiento, es algo abstracto. El tema es cuando eso se materializa e impacta nuestra vida cotidiana. ¿Es para bien? ¿Es para mal? Bueno, es un proceso. Es un proceso. Nadie puede decir, a ver, voy a dudar un rato hoy y listo, a las 12 del mediodía ya lo tiene resuelto. No. Por eso yo insisto todos los sábados que hablamos lo mismo. En filosofía hay que proceder con lentitud. Contrario a cómo nos aceleran todo, hay que ir lento. Hay que ir despacio, hay que animarse, pensar una idea, dar la vuelta, mirarla para allá, mirarla para acá. Y más en estos tiempos. Entonces, yo creo que tiene las dos cosas. Otro filósofo que se llama Soren Kierkegaard dice, la angustia, nos lleva a la desesperación, pero solo el desesperado se encuentra consigo mismo. Solo el desesperado. ¿Por qué nos desesperamos? Nos desesperamos por ser nosotros mismos. Eso nos desespera, pero a la misma vez es lo único por lo cual vale la pena desesperarse, por ser uno mismo. Y esto es, insisto, ¿no? Es denso, es profundo. Si hablamos de duda, podemos hablar también de una actitud crítica de la duda a la que podríamos llamar sospecha también, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto de filtrar la información. Animarse a sospechar. Y el mismo filósofo que yo mencionaba hoy, Karl Jasper, habla de que hay 3 maestros de la sospecha en filosofía, que son Marx, Nietzsche y Freud. Y realmente son 3 maestros de la sospecha. Marx, porque Marx dice, hay que sospechar, digamos, lo dice con otras palabras. Marx dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. Es decir, cualquier punto de apoyo que uno creía tener o que creía haber alcanzado, se desvanece.
estamos en aguas profundas, no hay piso, ¿no? Freud que dice, nosotros creemos que manejamos nuestra vida, pero todas nuestras conductas son inconscientes. O sea, vienen de un lugar que nosotros no lo podemos manejar. Y Nietzsche, bueno, a Nietzsche lo tendremos que dejar en pausa y trabajarlo enteramente en otro encuentro porque es tremendo filósofo, que hacía filosofía a martillazos. Él dice, yo voy a agarrar un martillo y voy a destruir todas las certezas de Occidente, ¿no? Porque es la única manera de vivir más allá del bien y del mal. Bueno, así que a Nietzsche lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero la sospecha, la duda, poner el signo de pregunta al final de todas las frases, ¿cómo cambia? Mirá si hablaríamos con preguntas en vez de afirmando tantas cosas, ¿no? Mirá si en vez de decir, ¿cómo andás? Estoy bien, diríamos, ¿estoy bien? Cambia el tono y cambia todo, cambia todo. Nos están preguntando si la filosofía, a propósito de la duda, puede ir de la mano de la fe religiosa. Bueno, ahí ya estamos en tema de... En filosofía todo es opinable, ¿no? Yo voy a dar mi visión ahí. No obstante eso, también la duda de que haya un ser superior nos hace dudar sobre nuestros actos también. ¿Cuánto eso nos puede condenar o bendecir a futuro, en el corto, mediano o largo plazo? Bueno, Dios es un gran tema en la filosofía. Ya dijimos, para la próxima vamos a hablar de la muerte. Bueno, si íbamos a hablar de Nietzsche, podemos hablar de la muerte y podemos hablar de Dios, porque Nietzsche decreta la muerte de Dios. Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Bueno, eso lo vamos a dejar para una próxima, pero ¿puede la fe religiosa ir de la mano de la filosofía? Yo pienso que sí, pero es mi opinión. ¿En qué sentido? Como decía hace un rato, la fe que no se duda es una fe que no se cree de verdad. Porque si yo no sacudí a ver qué me queda ahí de esa fe que creo, no sé si lo creo de verdad o si en realidad estoy usando un bloqueo mental para negar lo que me está pasando. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese sentido hay una cuestión también, ¿no? La cuestión religiosa o de fe es en sí mismo un acto filosófico, o viceversa. Da la sensación, así como ver no es lo mismo que mirar y escuchar no es lo mismo que oír, lo mismo pasa con esto de la fe y la filosofía. Si bien están emparentadas, indudablemente, tiene mucho de personalismo, porque cada uno lo concibe, insisto, cuando nos encontramos con nosotros mismos, en la soledad de nuestro momento de dormir, al bañarnos, al viajar, al llorar, al reír. Siempre hay un momento donde nos encontramos con nosotros mismos y aparecen estas cuestiones. Ya esto está buenísimo. Esto se puso pero muy, muy interesante. Muchas cosas para decir. Muchos pensadores, contrario al prejuicio, y lo voy a decir así, contrario al prejuicio de la mayoría de la gente que cree que la filosofía es cosa de ateos, a lo largo de la historia hay una enorme cantidad de filósofos creyentes, con una profunda fe religiosa. Yo recién nombraba a Kierkegaard. Kierkegaard dice justamente algo parecido a lo que vos señalabas recién, de que la fe es algo personalísimo, íntimo, singular, que entra en el seno mismo de cada ser humano. Por eso nunca podíamos hablar de una sociedad, por ejemplo, cristiana. No existe tal cosa. O sea, el singular, el sujeto, ¿lo es o no lo es? El singular, el individuo, ¿tiene fe o no tiene fe? Pero no puede ser una cuestión social. Por eso a veces también, bueno, acá es otro tema de debate. Otro filósofo profundamente religioso, René Descartes. René Descartes se educó en un colegio jesuita. De quien estamos hablando hoy. Sí, y Descartes fue expulsado de la iglesia por plantear esta idea de que hay que dudar. ¿Pero por qué? Porque a la institucionalidad religiosa no le conviene la duda, pero a la fe del creyente sí. ¡Wow! ¡Tum! ¡Bomba!, ¿no?
A la institucionalidad religiosa no le conviene la duda, porque te dicen, ay, vos tenés que creer eso. Pero a la fe del creyente sí. Sí le conviene la duda. Sí la necesita para saber si lo que cree es real o no. Como dice Descartes, ¿cómo sé yo que lo que estoy pensando es cierto? Otro filósofo contemporáneo aquí de Descartes, Blaise Pascal. Pascal era profundamente religioso y tenemos tantísimos otros para nombrar. San Agustín, ni hablar, ¿no?, de todos los de la Edad Media, profundamente. Un filósofo árabe muy, muy creyente, que fue médico y fue juez, ¿no? Una cabeza increíble, que es Averroes. Es decir, yo pienso que hay que bajar un poco el nivel de prejuicio, eliminarlo es muy difícil, y empezar a poner en diálogo instancias que parecen peleadas, ¿no?, o que parecen rivales, como la fe y la filosofía, o como la ciencia y la fe. No son rivales. Forman todas parte de este intento del ser humano por comprender y afrontar el mundo en que vivimos. Porque la existencia, en el fondo, es un misterio. Y en ese sentido, la fe tiene mucho para decir, la religiosidad, pero también la filosofía y también la ciencia, y también la política. Y parece, y acá también me meto, ¿no?, bien, vamos a ser bien polémicos, la política tiene que aprender mucho de la filosofía. Porque más en estos tiempos de posverdad, hay que revisar todo de nuevo. Porque claramente no estamos yendo bien. O sea, si hemos llegado a esta situación es porque hemos pensado y hecho las cosas de una manera que nos llevaron hasta acá. Todo esto no es resultado del azar. En ese punto, perdón, enlazando todo lo que estamos hablando, hay una cuestión, así como, digamos, el mundo y sus efectos tienen impacto directo sobre Argentina. Argentina tiene que hacer lo suyo para contrarrestar esa cuestión. Del mismo modo en la fe. Hay una fe institucional que dista mucho, en algún punto, de la individual. Digo, ¿qué pasa a partir de eso? Digo, con lo estrictamente social. Uno es un ser individual que actúa en pos de una cuestión social, o en mayor o menor medida es así. Sin embargo, cuando se va en contra de esas cuestiones establecidas, ¿qué nos pasa? Eso es complejísimo. Es complejísimo porque la relación entre el sujeto y la sociedad, bueno, lleva añares de estudio y litros de tinta escrito, ¿no? Sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, psicólogos, psicoanalistas, filósofos. Pero muchas veces, digo, uno resigna felicidad o comodidad en pos de una cuestión social. Claro, el tema es qué es la felicidad. El tema es ahí qué es la comodidad, qué es el bienestar. Estamos viendo sufrir mucha gente. ¿Cómo me conecto con el sufrimiento del otro? ¿Qué significa ayudar? Pero en nombre del mandato social en estos tiempos, en nombre del mandato social, postergamos muchas cuestiones que nos terminan generando la duda. Un poco motivo por el cual hoy... Bueno, pero justamente eso es lo que hay que cuestionar. Lo que hay que cuestionar son los mandatos sociales, que parecen reglas de oro y que cuando uno las sacude un poco y empieza a dudar, no queda nada de todo eso. No queda nada de todo eso. Un amigo me decía hace poco, perdón, no, me decía algo sencillo, ¿no? Este mundo te empuja a que vos, por ejemplo, hagas dinero. ¿Y para qué querés tener plata? Ponele que haces guita, que sí, haces guita. ¿Y qué te queda? Sí, hiciste guita, pero digo, hablar de hacer guita de verdad, ¿no? ¿Qué queda de eso? ¿Qué pasa con los afectos? ¿Qué pasa con lo que nos nutre? Por eso vuelvo, la duda es aquello
si tuviéramos como que hacer una frase para meterle un título, diríamos, la duda es aquello que al final de cada frase pone un signo de pregunta. Entonces, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? ¿No? Lo que importa es ser feliz. Lo que importa es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Entonces, cuando uno empieza ese ejercicio, bueno, está obligado a comprometer a comprometerse con su propia existencia. Yo lo que noto es que mucha gente no se anima a eso. No se anima porque, claro, tiene que desarmar lo que hizo y armar otra cosa. Y eso lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo, y ese es el verdadero esfuerzo, ¿no? Muchas personas creen que esforzarse es andar como un loco de acá para allá. No, esforzarse es animarse a cuestionarse. Eso requiere un esfuerzo. Fíjate que en el pasaje que leímos de Descartes lo dice, esto requiere un gran esfuerzo. Haré un esfuerzo, dice, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí. Haré un esfuerzo. Voy a dudar de todo. Eso implica un gran esfuerzo. Dudar de todo implica un gran esfuerzo. Y guarda que acá uno puede descubrir un montón de cosas con las que no está conforme con su propia vida. Y vos lo ligabas a la cuestión social. Pasa lo mismo. Este tipo de organización social que hemos construido, ¿es socialmente justo? ¿Qué es la justicia? ¿Está bien cómo nos hemos organizado como sociedad? ¿Se puede organizar la sociedad de otra manera? ¿A quién le conviene que vivamos así? ¿A quién no le conviene? Y claro, cuando uno empieza por eso, Marx, uno de los maestros, la sospecha, porque pone en duda, ¿no?, este sistema que hoy está mundialmente instalado, que es el capitalismo, y que pareciera que este mandato social, ¿no?, de tener dinero o de vivir... Ser exitoso. ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso? Hay otro grupo de filósofos que se conocen como los cínicos. Hoy la palabra cínico se usa en un sentido peyorativo, pero los cínicos era un grupo de discípulos de Sócrates que llevaron al extremo la máxima socrática de que, digamos, el bienestar material no era lo más importante. Y el filósofo más conocido de esto es Diógenes, que cuenta una historia, le cuenta la leyenda, digamos, que cuando Alejandro Magno conquistó Atenas, se paró enfrente a Diógenes, que vivía con un perro y con unos trapos puestos encima, porque él no tenía compromisos con nada ni con nadie. Le dijo Alejandro, Diógenes, dice, pedime lo que quieras y yo te lo doy, hasta la mitad del reino. Y Diógenes lo miró y le dijo, correte que me estás tapando el sol, eso es lo que quiero. Y Alejandro Magno dice que lo miró, habló con sus generales y les dijo, si no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes, ¿no? Entonces digo, por ahí cuestionarse, ¿no? Que estamos como locos, ¿persiguiendo qué? ¿Persiguiendo qué? La única certeza es dudar, más allá de la duda, ¿no? Sí, está buena esa como para cerrar, ¿eh? Es La única certeza que se tiene es la de la duda. Y esto sacude el sentido común, porque una persona de sentido común te puede decir desde el sentido común, no, yo no puedo vivir dudando de todo. No se trata de que estés tomando el mate y estés, ¿qué hago? Pongo como si fuera, ¿no?, el emo de Capusotto, ¿te acordás? Vivo la angustia del semáforo, es buenísima. No se trata de ¿qué hago? ¿Pongo la pava acá o la pongo allá? ¿El mate lo cebo hasta acá o lo cebo hasta allá? No se trata de eso, sino de emprender un camino en donde someta todo a una pregunta al punto tal que llegue, aunque sea a una certeza. Y cuando uno llega a ese punto, ahí es donde pienso que tenés razón en esto de que se encuentra consigo mismo y puede vivir la vida a partir de sí mismo.